hoy abriremos una nueva sección llamada Curiosidades Geológicas. Y en esta sección, la geología se va a combinar con temas de interés general. Por ejemplo, el día de hoy vamos a combinar geología, historia, arqueología, mitología y toxicología para desentrañar los misterios del oráculo de Delfos. Bien, vamos a comenzar con unos antecedentes breves sobre el lugar. Fueron los griegos de la Edad de Bronce quienes establecieron un santuario en lo que hoy es Delfos, aproximadamente antes de 1200 a.C. Incluso la tradición nos dice que Apolo, dios de la profecía e hijo de Zeus, quería fundar un santuario y que al explorar toda Grecia llegó a las inmediaciones del monte Parnasos, donde decidió establecer los límites de su santuario, el cual llegaría a ser uno de los centros más importantes del mundo griego. Asimismo, la tradición también nos dice que el lugar elegido por Apolo había pertenecido anteriormente a la diosa Gea, quien también tenía la capacidad de dar oráculos. Y que además Poseidón también había sido adorado ahí en ese lugar después de Gea. Además, también había una gran serpiente llamada Pitón, la cual fue derrotada por Apolo, por lo que al templo del dios también se le llamó Pitio, y a la sacerdotisa que daba los oráculos se le llamaba Pitia o Pitonisa. Y bueno, cabe añadir que Apolo era un dios que a través de los oráculos daba consejos a los mortales, tanto a nivel espiritual como político. Es por eso que las ciudades griegas y muchos otros estados extranjeros no tomaban decisiones importantes sin haber consultado antes al oráculo de Delfos. Bueno, esto en cuanto a la teología. Ahora, vamos a ver la información que nos llegó del lugar a través de los escritores antiguos. Comencemos con Diódoros de Sicilia, quien en su obra Biblioteca Histórica escribió sobre Delfos, narrando una anécdota muy famosa de un pastor de cabras. Bueno, resulta que las cabras, cada vez que se acercaban a una grieta, miraban en ella y bailaban de manera extraña. Así que el pastor, para ver qué es lo que ocurría con su ganado, se acercó también a la grieta y fue víctima del mismo fenómeno, sintiendo que podía ver el futuro. Posteriormente, la noticia se propagó y provocó que toda la gente curiosa y chismosa acudiera al lugar a experimentar el fenómeno. Así que cada persona que se acercaba a la grieta experimentaba también el éxtasis. De modo que el lugar fue considerado una zona milagrosa. Incluso se creía que el espíritu de la Pitón había quedado atrapado dentro de la grieta al servicio del dios Apolo. Además, también se pensaba que las emanaciones de la grieta eran el espíritu de la gran serpiente y que ayudaban a la Pitia o a la Pitonisa a comunicarse con Apolo. Asimismo, Diódoros también relata que la Pitia se bañaba en las aguas de la fuente Castalia antes de dar sus sesiones y que además había agua en la fuente Casiotis. También describe que dentro del oráculo, en vez de Aditón o Aditu,
es decir, el recinto oracular propiamente dicho, la pitia se sentaba sobre un trípode que se colocaba precisamente sobre la grieta. Por otro lado, Estrabón, un geógrafo también griego, escribió también sobre el oráculo y las condiciones del lugar. Estrabón describió la sede del oráculo como una caverna ahuecada profundamente en la tierra, con una boca estrecha, al final de la cual surgían nefma o vapores que inspiraban el furor divino. También mencionó que sobre la apertura se colocaba un trípode alto sobre el cual la pitia recibía los nefma, es decir, los gases, y después pronunciaba los oráculos. Por otra parte, Pausanias también habló del oráculo en sus escritos mencionando el agua del manantial Casiotis. Decía que el agua de ese manantial se hundía en la tierra. Aún más, hizo una descripción del lugar y de los monumentos, mencionando al manantial Casiotis sobre la pendiente del templo de Apolo. Por otra parte, Plutarco, un historiador también heleno, mencionaba a Delfos en su obra, específicamente en la llamada Sobre la obsolencia de los oráculos. Y ahí explica el lugar, pero ya en términos más físicos y más geológicos. Y describe cómo las vetas de plata, de cobre y asbesto pueden desaparecer cuando han sido canalizados exhaustivamente en operaciones mineras. Y más aún, también sugiere que dicha desaparición puede servir de analogía para la aparición de vapor. Plutarco en sí mismo había experimentado un fenómeno inusual en el Aritón, en el interior del templo de Apolo, y le ofreció como evidencia de las exhalaciones que emergían del sitio, aunque dichas exhalaciones iban fluctuando en cuanto a la intensidad. Bien, resumiendo hasta aquí, hemos visto que varios griegos importantes de la antigüedad mencionaban en sus escritos una grieta, vapores, manantiales como Castalia y Casiotis, además de los efectos provocados por dichos gases, tanto en personas como en otros animales. Ahora, teniendo en cuenta estos antecedentes, vamos a ver qué dicen los arqueólogos modernos por su parte. Resulta que en 1956 el arqueólogo francés Pierre Amandri, disculpen mi pésima pronunciación del francés, decía que como el área alrededor de Delfos no era volcánica, entonces la zona era incapaz de producir vapores y que además ellos no encontraron nada de evidencia de lo que mencionaban los antiguos. Y bueno, Amandri era considerado una autoridad en su campo, por lo que fue considerado la fuente primaria de las opiniones científicas sobre el tema, influenciando de esta forma a los investigadores posteriores. Así que la opinión general de la arqueología relegaba los registros antiguos del lugar al terreno ya de la mitología. Posteriormente vinieron otros investigadores que concluyeron lo mismo que Amandri y que al igual que los franceses nunca alcanzaron el lecho rocoso bajo los cimientos del templo. O sea, hicieron una investigación más que nada superficial. De forma que fue hasta 1988 cuando un estudio geológico llevado a cabo por Cross y Aronson
en Turquía, en un templo de Apolo, ellos habrían reabierto la credibilidad de los escritores antiguos como Estrabón y Pausanias respecto al tema. Cross y Aronson analizaron el sitio de Hierápolis y demostraron que la descripción de Estrabón de un abismo llenado con vapor tóxico fue exacto en cada detalle, de forma que el equipo estadounidense identificó como dióxido de carbono los vapores procedentes del templo de Apolo. Posteriormente, en el año 2000, De Boer y Hale publicaron los resultados de sus investigaciones en una publicación de la Sociedad Geológica de Londres y un año más tarde en la revista Geology de la Sociedad Geológica de América. De Boer era un geólogo y Hale era un arqueólogo. Entonces, bueno, a partir de aquí, todo lo que les voy a narrar son los resultados de las investigaciones de De Boer y colaboradores. Entonces, todo lo que voy a mencionar de aquí en adelante son sus conclusiones de los trabajos que realizaron este equipo comandado por De Boer. Y bueno, vamos a comenzar con la ubicación del sitio. El sitio arqueológico de Delfos se encuentra en la región central de Grecia, aproximadamente a 180 kilómetros al noroeste de la capital Atenas, y se encuentra localizado en la pendiente sur del monte Parnasos. Geológicamente se encuentra sobre el flanco norte de la zona de Rift de Corinto. Asimismo, el movimiento de las placas africana, euroasiática y de Anatolia colocan a Grecia en una posición especial, como si fuera una bisagra tectónica, por lo que cada nuevo episodio está altamente fracturado y se caracteriza por fallamiento normal, así como por periodos largos de tensión que se incrementan gradualmente, siendo puntuados por dos eventos sismotectónicos mayores, por lo que la energía liberada va a causar terremotos, así como un calentamiento por fricción de las unidades rocosas a lo largo de las fallas, lo que ha sido crucial en la historia del oráculo. Asimismo, los registros de las fuentes antiguas nos hablan de la destrucción del templo de Apolo en 373 a.C., posiblemente a causa de un evento tectónico. Y cabe mencionar que en ese año dos pueblos pequeños pero costeros, como Élice y Bura, ubicados al sur del Golfo de Corinto, desaparecieron debido a un terremoto. Así que, siguiendo este evento, el desplazamiento de una falla normal antitética con tendencia este-oeste en el área délfica destruyó el templo de Apolo. De hecho, hay superficies de esta falla que están expuestas al este y al oeste de Delfos a distancias cortas del santuario. Por ejemplo, la falla con rumbo hacia el sur se extiende bajo el sitio antiguo de Delfos, pero los depósitos erosivos y de terracería oscurecen su traza a lo largo de la vecindad del templo. También ya se habían publicado algunos estudios al respecto de este fallamiento en 1959 y en 1992 sobre la llamada falla Delfos. Posteriormente, en 2001, De Boer y colaboradores mencionan que durante una excursión a las montañas de la zona encontraron una falla normal mayor
con tendencia norte-noroeste y un rumbo hacia el oeste. La pendiente de esta falla hacia el oeste provoca que su rastro superficial se desvíe hacia el oeste, así como descienden los acantilados hacia el santuario. Y su continuación hacia el sureste bajo el oráculo se manifiesta por una secuencia más o menos lineal de manantiales. Así que llamaron a esta falla, a esta estructura, falla Kerna. Cabe añadir que la localización de las fallas, conforme pasan bajo el templo de Apolo, está indicada por un manantial antiguo. ¿Se acuerdan de los manantiales que mencionaban Pausanias, Estrabón y compañía? Bien, todavía más, el área exacta de la intersección de la falla Delfos y de la falla Kerna no se puede determinar, aunque las proyecciones de dichas fallas sugieren que estas fallas se cruzan precisamente bajo el templo de Apolo. O sea, se pone interesante el asunto. O sea, vienen dos sistemas de fallas a cruzarse precisamente bajo el templo de Apolo. Así que lo que los antiguos describieron como un abismo en el santuario interior del templo era en realidad una fractura extensional asociada a la falla Kerna, en o cerca de su intersección con la falla Delfos. Y bueno, ahora, en cuanto a la estratigrafía, en este lugar dominan las calizas microcristalinas y las calizas bituminosas del Cretácico superior, las cuales están sobreyacidas por un flysch del Pleistoceno. Así que tenemos dos lineamientos tectónicos que se cruzan bajo el oráculo. Un sistema de fallas en esta dirección, que es el de Delfos, y un sistema de fallas en esta otra dirección, que es el de Kerna. La falla de Delfos está bien expuesta al este, aproximadamente a 1.5 kilómetros, y también al oeste, a 2.5 kilómetros del oráculo. Además, los escarpes de esta falla se pueden trazar a los bordes del oráculo, donde la falla desaparece bajo las ruinas del mismo y bajo los detritos faedriales. Respecto a la falla Kerna, de Boer notó la presencia de este fallamiento al sur del valle del Plistos, un río que pasa por el lugar. Y bueno, sobre el cruce, la última falla del valle aparece biselada en varias fallas con tendencias norusure que intersectan también el lugar del oráculo. Además, las fallas forman conjuntos conjugados con rumbo noreste-suroeste. Delfos está localizado en una zona donde predomina la extensión noreste-suroeste. Por otro lado, también se encontraron manantiales confirmando así las observaciones de los escritores antiguos. Pues resulta que las intersecciones de las fallas proporcionan los caminos verticales a través de los cuales el agua y los gases pueden ascender hacia la superficie. Incluso se encontró un grupo de manantiales alineados en una dirección noroeste-sureste. Además, recordemos que los antiguos griegos asociaban a los manantiales con el culto al dios Apolo. De hecho, Pausanias mencionó que el manantial Casiotis estaba sobre la pendiente del templo de Apolo
y describió que las aguas se hundían bajo la tierra y que emergían justo en el interior del templo, donde hacían profética a la pitonisa cuando las bebía. Ahora bien, los estudios de De Boer y compañía, al analizar el lugar, dicen que los gases que han sido producidos y que continúan siéndolo en el lecho rocoso subyacente al oráculo. De hecho, se encontró un contenido petroquímico del 20% en las calizas bituminosas del lugar. Asimismo, la actividad sismotectónica incrementa la porosidad y permeabilidad de las rocas, además de calentar las mismas adyacentes a las fallas a temperaturas lo suficientemente elevadas como para vaporizar los constituyentes petroquímicos, por lo que los componentes de sulfuros, de óxidos de carbono y gases de hidrocarburos se pueden producir entonces en las zonas de falla. De forma que las calizas bajo el oráculo contenían y posiblemente aún contienen gases de hidrocarburos que se formaron durante la diagénesis de sus componentes biogénicos. Creo que se pone muy interesante el tema. Entonces, De Boer y colaboradores asumieron que dichos gases emergieron a lo largo de las fallas, especialmente en los periodos después de un agitamiento sísmico. Aún más, estos investigadores analizaron los gases de un respiradero que fue intermitente y que ocurrió solo durante periodos de temperaturas elevadas del agua. De ahí que las sesiones mánticas del oráculo no se celebraran durante el invierno, de forma que se creía que Apolo se había ido al norte, a la Hiperbórea. La razón de este hecho es que las emisiones de los gases en Delfos pudieron haber disminuido durante los periodos más fríos, cuando se había acumulado mucha agua sobre el monte Parnasos en forma de hielo y nieve, por lo que las temperaturas del agua subterránea eran relativamente bajas. De manera que conforme a las temperaturas del agua subterránea, conforme se iban elevando durante la primavera, se liberaba cada vez más gas. Recordemos que el Aditón era un espacio muy pequeño y confinado, y sobre periodos de tiempo extendidos los gases se acumulan en concentraciones lo suficientemente altas como para producir un efecto narcótico. Por ejemplo, las calizas bituminosas contienen ácido sulfídrico. Entonces, durante la agitación sísmica de un área con calizas enriquecidas en gases, es probable que el gas sea emitido tempranamente. Posteriormente, el equipo analizó una muestra de travertino recolectada en la falla de Delfos, encontrando trazas de sulfuros y demostrando que los componentes sulfídricos emergieron a lo largo de la falla, por lo cual las condiciones de introducción de vapores intoxicantes estaban presentes en Delfos. En tu cara, madre. Esto a lo largo de un marco geológico que podría concentrarlos en la intersección de dos fallas mayores. Así que para identificar los gases específicamente involucrados en esta región, De Boer y colaboradores tomaron muestras del agua del manantial Kerna.
Además, también tomaron muestras del travertino depositadas por los manantiales antiguos. Y bueno, ¿qué encontraron? Como resultado de lo anterior, se determinó que los manantiales bajo el santuario se originaron en depósitos profundos de calizas y que emergieron a lo largo de la falla Kerna en temperaturas cálidas, depositando el travertino como agua enfriada. Por otro lado, también recolectaron travertino de la pared de contención al norte del templo, además de muestras de travertino adicionales de un relleno dentro de los cimientos del templo, al este del santuario interior, y también muestras del manantial Kerna en sí mismo. Finalmente, se identificaron los gases por cromatografía, obteniendo lo siguiente. En las muestras de travertino del manantial Kerna se detectó metano. Y en la pared de contención del templo, así como en el templo mismo de Apolo, se encontraron metano y etano. Por otro lado, los resultados mostraron que las aguas del manantial en Delfos traían gases de hidrocarburos a la superficie en tales volúmenes que algunos gases fueron atrapados en el travertino de formación rápida, por lo que en las aguas del manantial Kerna se encontraron metano, etano y etileno, mientras que las muestras del manantial Castalia dieron positivo para metano solamente. De todos estos gases, el etileno en particular fue probablemente un componente significativo de las sesiones oraculares debido a su olor dulce, lo cual concuerda con las descripciones de los vapores que emergían del aditón escritas por Plutarco. Desde luego, el etileno causa excitación del sistema nervioso central y que al respirarlo lentamente y de manera regular, el sujeto aún mantiene el control de su cuerpo. Ciertamente, en bajas concentraciones se produce una sensación como que de flotación y de euforia desencarnada, así como un sentido reducido de la inhibición. En algunos casos puede ocurrir una reacción más violenta, lo que incluye delirios y agitación frenética de las extremidades. Y eventualmente las propiedades anestésicas del etileno también pueden causar inconsciencia e incluso la muerte. Ahora bien, De Boer y colaboradores también presentan un historial sismotectónico de la zona, basándose en fuentes antiguas, así como en las observaciones y análisis que realizaron durante la presente investigación, y nos presentan lo siguiente. Resulta que Plutarco concluyó que la exhalación no está en el mismo sitio todo el tiempo y que tiene periodos tanto de debilidad como de fuerza. Además, la falla de Delfos es una estructura antigua que data posiblemente de las zonas más tempranas de subsidencia del rift de Corinto, por lo que la tensión liberada a lo largo de esta falla debe haber ocurrido de una manera intermitente, de forma que los terremotos pudieron haber sido resultado de la liberación de tensión a lo largo de la falla de Delfos, y pueden haber sido resultado de la liberación de tensión a lo largo de la falla ya mencionada y de una nueva fase en la liberación de gases desde una formación subyacente de calizas bituminosas. Por su parte, Neft en 1981 cree que un terremoto destruyó la parte frontal del complejo de Delfos
en 730 a.C., año durante el cual se presentó el periodo de prestigio más alto del oráculo de Delfos. Y también durante este año la fisura se abrió, causando una emisión renovada de gases. Aunque es probable que tomara solo unos pocos años antes de que la mayoría del ácido sulfídrico alcanzara la superficie, por lo que las emisiones gaseosas pudieron durar bastante. Los gases que se activaron en el evento de 730 a.C. no podrían haber continuado hacia la superficie por los 12 siglos que el oráculo habló. Es decir, que las liberaciones renovadas de los gases de hidrocarburos deben haber ocurrido cuando el movimiento se presentó a lo largo de las fallas en el segmento occidental del Rift de Corinto, por lo que los terremotos fueron muy fuertes, los cuales atravesaron la región. Por otra parte, en el 373 a.C., el complejo de templos de Apolo en Delfos se dañó muy severamente, lo cual se pudo deber a un deslizamiento a lo largo de la falla Delfos, de forma que siguió la tensión liberada a lo largo de la falla hélice. Asimismo, las referencias a los deslizamientos históricos pueden ser indicativos de actividad sismotectónica. Por ejemplo, los persas en 480 a.C., los fenicios en 354 a 352 a.C., y los galos en 279 a 278 a.C. fueron frustrados en sus intentos de saquear el complejo debido a las fuertes caídas de roca. Como dijo este señor en 1992, y cito textualmente: el tiempo y de nuevo los terremotos habían retumbado aquí, espantado a los persas y un siglo después a los fenicios y otro siglo después a los galos. Era Dios protegiendo su santuario. Se oye bonito, ¿verdad? Bien, aún más, las ruinas del oráculo contienen evidencia de al menos uno de tales eventos, el cual causó un daño significativo. Los bloques de caliza que formaban el suelo del templo están intersectados por un par conjugado de fracturas, por lo que la fuerza responsable viene del suroeste y parece haber causado el colapso de la sección suroccidental del templo. El colapso pudo haber ocurrido solo si hubo suficiente espacio debajo del piso del templo. Y parece posible que este fue el sitio del Aditón, el espacio dentro del cual la Pitia se retiraba para dar sus sesiones mánticas. Y bueno, cabe añadir que Gregorio Nacianceno le dijo al emperador Juliano que la Pitia no hablaría más y que el manantial castaliano, posiblemente el manantial Casiotis que menciona De Boer en sus investigaciones, habría sido silenciado. Bueno, parece lógico asumir que el terremoto hizo mucho daño en la parte sur del templo y fue también el responsable de silenciar al manantial. La principal razón de esta asunción es que las ondas sísmicas se originaron en el suroeste y viajaron en ángulos rectos norusure a la fisura del Aditón, por lo que parecen haber sido lo suficientemente fuertes como para cerrarlo.
y debido al anterior, las aguas del manantial subsecuentemente no tenían más salidas bajo el templo y fueron forzados a emerger a lo largo de un segmento de falla más cuesta arriba. Incluso después de emerger, esas aguas corrieron cuesta abajo y salpicaron a través de la pared de contención, dejando así una capa gruesa de travertino como evidencia. Y finalmente, este nuevo manantial también fue silenciado con el tiempo. En definitiva, toda esta investigación realizada por De Boer y colaboradores ha resultado bastante interesante. Bueno, las referencias de los artículos publicados por estos investigadores, que son uno del 2000 y uno del 2001, las pueden encontrar en la descripción del video por si les interesa saber más. Yo solamente les presenté un breve resumen de lo que tratan estas dos publicaciones. Y bueno, para finalizar, síganos en nuestras redes sociales, las cuales también aparecen en la descripción del video. No olviden suscribirse y compartir, pues eso me ayudaría bastante para poder seguir mejorando. Y bueno, yo soy María y nos vemos hasta la próxima.